carrera de Administración de Transporte Aéreo y en el mío propio como director de la carrera, les doy la más cordial bienvenida a esta charla. Esta charla fue coordinada con la Academia de Historia Aeronáutica y de Correos Aéreos de Costa Rica, por lo cual le cedo la palabra a don Carlos Sáenz. Muchas gracias, don Igor. Muy buenas tardes a las personas presentes en el auditorio de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Centroamérica. En esta tarde es para nosotros un honor participar también junto con la universidad en esta charla que nos va a impartir la tarde de hoy doña Ana Luisa Cerdas, relacionada con el 90 aniversario de la construcción del Aeropuerto Internacional de La Sabana. En nombre de la Junta Directiva de la Academia, pues agradecer a la universidad este convenio que se tiene o este patrocinio, y indicarles que en la CAR, ¿verdad?, que serían las iniciales de nuestra academia, el objetivo que tiene la Academia de la Historia Aeronáutica y del Correo Aéreo de Costa Rica es rescatar, conservar y divulgar la historia de la aviación y del correo aéreo en Costa Rica, con el fin de que los ciudadanos puedan conocer el aporte brindado al desarrollo del país por parte de la aviación, ahora que tuvo su gran auge desde los años 30 hasta principios de la década de los años 70, cuando en nuestro país pues, no se contaban con las mejores vías o carreteras para llegar hasta los diferentes lugares o sitios del país. Con relación a la señora expositora, quiero indicarles que doña Ana Lucía Cerdas Albertazzi es historiadora, estudió en la Facultad de Historia de la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría de posgrado en Historia. Igualmente, doña Ana Luisa ocupó cargos en el Ministerio de Cultura y Juventud, en el Centro de Investigación de Conservación del Patrimonio Cultural, en el Museo Nacional de Costa Rica y en el Museo de Arte Costarricense, donde obviamente pues el país le debemos un agradecimiento a doña Ana Luisa por esa labor que ha realizado con la historia de Costa Rica y que debemos todos de alguna forma conocer. Muchas gracias, doña Ana Luisa, por colaborarnos con la universidad y con la academia, y le dejo el podio para que haga su charla o presentación. Gracias. Buenas, muchas gracias por haberme invitado a participar en esto. Está muy duro. Esta charla yo la basé en una investigación que hice estando en el Museo de Arte Costarricense, investigando sobre el edificio y el Salón Dorado, que tiene el Salón Diplomático, que fue de la terminal, de la antigua terminal de aviación del Aeropuerto Internacional La Sabana. Los materiales utilizados principalmente provienen del Archivo Nacional, del archivo del museo, y también gracias digamos, a la colaboración de don José Giral, de muchas fotos que él me prestó, y además me fue introduciendo en este tema tan interesante que es la aviación y el desarrollo de la aviación en el país.
esta es una foto de la sabana, no del momento que voy a empezar a hablar, pero es muy interesante porque para que vean este grupito aquí de árboles que se ven es lo que se llamó el Bosque de los Niños, a donde estaba el laguito y a donde la gente iba a pasear y eso. Y se ve bien el perímetro de lo que era la sabana, delimitado ya por otros terrenos, que ya ahora todo eso está urbanizado, ¿verdad? En 1973, el cura párroco de San José, Manuel Antonio Chapuy de Torres, él era descendiente de las primeras familias colonizadoras de San José y había heredado muchas tierras. Al morir él, heredó esas tierras a la ciudad de San José, al pueblito de San José que era en ese momento, con el propósito de que todo aquel que quisiese avecindarse en el sitio tuviera un terreno para poblarlo. Esos terrenos, como les digo, eran una gran cantidad de terrenos lo que él tenía, y entonces entre esos terrenos estaba incluido lo que es actualmente la sabana, pero era muchísimo más. Es que no lo había pasado. Bueno, en 1830, ante el constante reparto de terrenos, o sea, la gente llegaba, cogía un terrenito y ya se le daba a él en propiedad, la cosa esa, pero entonces se decidió conservar lo que se llamaba en ese momento el llano de la Mata Redonda. Todavía se llama Mata Redonda esa zona, ¿verdad? O actualmente la sabana, como un espacio público para uso comunitario. A partir de la independencia, una de las primeras leyes que fue la privatización de los ejidos o terrenos comunitarios que existía en la mayoría de las ciudades y pueblos. Y entonces se privatizaron, se vendieron, era parte, digamos, de las políticas liberales que se establecían a partir de la independencia, y entonces mucha gente que utilizaba esos ejidos para uso, sobre todo de alimentar a alguna vaca que tuviera o su caballo o lo que fuera, comenzaron a llevar a los animales a pastar a la sabana. Pero ya para la segunda mitad del siglo XIX, la sabana se utilizaba básicamente para hacer actividades recreativas, educativas y deportivas. La gente iba a encumbrar papalotes ahí porque en San José, digamos, se había emitido una ley que prohibía encumbrar papalotes en la ciudad. Entonces la gente iba a la sabana. Digamos, también se hacían maniobras militares, se hicieron duelos. Ahí fue un duelo muy, muy famoso que fue el que llevó a que los cementerios secularizaron, porque hubo un duelo entre don León Fernández y un señor Figueroa, que era ministro de gobierno, y entonces cuando iban a enterrar al señor en Cartago, a Figueroa, que fue el que salió perdedor, digamos, del duelo, entonces el cura había mandado a cerrar el cementerio. Entonces, a raíz de eso, y estaba todos los ministros y el presidente, entonces a raíz de eso se secularizaron todos los cementerios y ya dejaron de ser de pertenencia de la iglesia. Pero esos duelos se hacían siempre en la sabana, usualmente. Paseos campestres, clases de agricultura en las escuelas de San José, los niños llegaban, esos niños que llegaban a hacer esas clases fueron los que les enseñé del Bosque de los Niños. Bueno, y varias actividades se hacían.
El tranvía que se inauguró en 1899 tuvo una línea, llegaba hasta la Sabana, y entonces, digamos, esto ayudó a que más gente siguiera usando la Sabana con fines recreativos, porque cogían el tranvía que podía venir desde, ese tranvía venía desde San Pedro, desde Muñoz Sinán, digamos, por allí hasta allá. Bueno, y se hacían muchas actividades recreativas. Aquí vemos este es el edificio del inalámbrico, pero ya estamos en el siglo XX. En 1905, el gobierno de Cleto González Víquez acordó que la Sabana se iba a convertir en un parque de recreo para deportes y paseos. Y en 1915 se construyó ese bosque que les dije, ya los árboles estaban sembrados por los niños y los trabajadores municipales y de obras públicas hicieron el lago, pusieron mesitas, no sé, bueno, ahora vamos a ver, esa era la escena, hay unas fotos muy bonitas, que después cuando se hizo la Sabana otra vez, ya se tomó, digamos, lo que se hizo fue tratar de recrear la forma en que estaba hecho en el 24 se construyó el primer estadio nacional. Esta es una foto de ese. Bueno, y entonces ahora pasamos ya a hablar sobre el asunto de la aviación. El primer vuelo público que se hizo en Costa Rica fue en la franja norte de la Sabana, con un avión que el modelo se llamaba Blériot 9. Su diseñador, Louis Blériot, era un francés que logró pasar con ese modelo de avión, ese tipo de avión, el Canal de la Mancha, volando el Canal de la Mancha, y un vuelo que hizo en 36 minutos y medio, cruzando una distancia de 23,6 millas sobre el mar. Aquí vemos, este es el modelo. Y ese mismo modelo fue el primer avión que voló en nuestra tierra, en Costa Rica, aquí en Costa Rica y en la Sabana. En Costa Rica, la Comisión de Fiestas de Fin de Año contrató a una empresa para hacer unos vuelos de demostración en recibimiento y celebración del 1912. Esta empresa hacía exhibiciones aéreas en Norteamérica, en el Caribe y Centroamérica, y tenía algunos de los aviones de modelo Blériot 11. Aquí vemos, ese avión lo va piloteando Louis Blériot, pero creo que por ahí hay alguna foto ¿verdad? Con Jesse. Entonces, el 1 de enero de 1912, el piloto Jesse Seligman, en ese momento tenía 22 años, realizó el primer vuelo que se realizó en el país. Este vuelo fue un poco catastrófico porque comenzó a salir, acordémonos que en enero hay mucho viento, ¿verdad? Y la Sabana es sobre todo una zona muy ventosa, entonces el avión despegó, pero el viento lo llevó hacia unos árboles y ya dicen que había muchísima gente que llegó a ver eso, porque era parte de las fiestas de fin de año,
Y bueno, la gente se puso muy molesta, se fueron, pero él, Jesse Seligman, arregló el avión y al día siguiente voló sin ningún problema sobre la ciudad de San José. Bueno, a partir de ese vuelo y durante varios años, la franja norte de la sabana se siguió utilizando para motivos de aviación. Ese mismo año, en el 12, Masterson, un piloto, llegó con un globo aerostático y voló sobre San José y aterrizó en la sabana. Aquí vemos uno de esos aviones que estaban, ahí está en la sabana. La pista de aterrizaje era un pastizal, ¿verdad? Siempre, no era nada preparado. Bueno, el interés fue creciendo cada vez más, sobre todo de manera recreativa. Entonces, la gente, en 1913 se organizó un club, el Aéreo Club, que organizaba, digamos, ejercicios de aviación, demostraciones, y la gente iba a verlos. Aquí tenemos una foto de 1920, unos italianos que llegaron a la sabana. Aquí tenemos una foto lindísima que tiene, ven el borde de los cerros de Escazú, y ahí entonces la gente llegaba a ver las demostraciones, así como era toda una fiesta que se hacía. En las décadas siguientes, la aviación comenzó a formar parte de otras actividades propias de la dinámica socioeconómica. Ya aparte de recreación, cada vez conforme va mejorando los aviones, conforme se va avanzando en este campo, entonces se utilizan para otras cosas, tales como, digamos, que unos pilotos norteamericanos, que además fueron el primer vuelo internacional al país, que no habían, porque estos aviones que venían, como eran tan livianos, y estos los traían cargados y los ponían pero no era que venían volando desde otro lado. Los primeros aviones que llegaron fueron de otro país, fue en 1924. Y se trabajó para rectificar el trazado de algunos caminos, ya digamos comenzaron a usar tecnología en esto. Esto es de la llegada de Lindbergh en 1928. Vean el montón de gente que llegó ahí a la sabana. Esta es en la franja norte de la sabana. El 7 de enero de 1928, Lindbergh, que fue el primer piloto que cruzó el Atlántico, llegó a la sabana y fue recibido por el presidente en ese momento, don Ricardo Jiménez Oriamuno, y varias gente más. Aquí vemos otra toma del avión de Lindbergh en la sabana. Aquí está el avión de Lindbergh, se llamaba el Espíritu de San Luis, y ahí lo vemos. Ahí está en la casita esa que ahora está como muy mal cuidada, pero esa es la casa del inalámbrico, se llamaba. Inalámbrico. Creo que no era para telégrafo, no sé qué fue eso. Esa casa se había hecho a principios del siglo XX. Aquí hay otra toma muy bonita del San Luis. Ay, muchas gracias. Así está allí.
En 1929 se creó la Dirección General de Aviación, adscrita a la Secretaría de Guerra y Marina. Y también se firmó un contrato ese mismo año, en el 29, entre la Secretaría de Fomento y la Pan American para hacer vuelos comerciales. Y entonces, gracias a estos acuerdos, en 1930 se iniciaron los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales. Entonces, había que ya, al haber, digamos, al convertirse como un puerto, la llegada de aviones del exterior, es la necesidad de crear un lugar que tenga el equipo técnico necesario para recibir a esta gente y las cargas que vengan. Mundialmente también la aviación se fue desarrollando y consolidando como un medio de transporte de mercaderías y personas y de comunicación nacional e internacional. Al calor de los adelantos tecnológicos, cada vez los aviones eran más grandes, con más capacidad y mayor capacidad de carga y desplazamiento. Y entonces, bueno, va surgiendo la aviación comercial. En 1912, el 12 de febrero de 1931 se inauguró la terminal aérea en la Hacienda Lindora. La Pan American escogió el lugar y el Congreso lo habilitó como puerto aéreo internacional. Fue un aeropuerto, y pongo aeropuerto entre comillas porque no se construyó ninguna terminal acondicionada para eso, sino simplemente la casa que había en la hacienda la utilizaron como terminal aérea y a donde aterrizaban los aviones era en un pastizal también. Y entonces, pero esta era, digamos, como un desarrollo de empresa privada. Sin embargo, la franja norte de la sabana, que se seguía utilizando para otros vuelos. Así, digamos, tenemos que el 6 de octubre de 1933 llega don Román Macaya en un avión que traía desde California. Él se vino volando en ese avión y llegó aquí a Costa Rica. Voy a contar un cuento que me contó un nieto, don Román Macaya, que dice que estaba lloviendo mucho, estaba muy nublado y él se fue y fue llegando como a Guásimo, a Guapiles, por ahí. Y no sabía muy bien cómo irse para el Valle Central. Entonces, le escribió, vio que había un hombre trabajando en la tierra y escribió en un papel: ¿para dónde se va? Para San José. y lo amarró a una piedra y se lo tiró al hombre. Y entonces él daba vueltas y el hombre le hizo así y él cogió bueno, la cosa es que llegó. A San José. Y fue recibido por mucha gente, porque además él tenía radio y se estaba comunicando con la gente, entonces lo estaban esperando. Aquí vemos a don Román en el avión con que él llegó. Y le puso el espíritu de Costa Rica. El otro era el espíritu de San Luis, ¿verdad?
Sin embargo, como vimos que al principio que la sabana se estaba convirtiendo cada vez más en una zona de vocación recreativa y deportiva, comenzó a haber un gran choque entre, digamos, dos tendencias, los de la aviación y los de recreación. Entonces, se hizo una manifestación pidiendo que el uso exclusivo de la sabana fuera para los deportistas. Y entonces ya se toma una decisión, porque además el aeropuerto que había en Lindora resultaba muy largo de la ciudad en ese momento. Bueno, yo hoy duré más de 1 hora para venir aquí de Santana, no venía ni de Lindora. Y entonces, en esa época que se iba por Calle Vieja y hasta la Lindora, ¿verdad? Era muy, muy complicado. Además que no era una terminal, digamos, con la formalidad que requerían, digamos, un puerto de entrada al país. Bueno, entonces, cada vez más la gente utilizaba la aviación y ya entonces se comienzan a establecer vuelos. En 1932 ya había vuelos comerciales a Limón, Punta Arenas y Guanacaste. Y ese año también el gobierno contrató un transporte aéreo postal para mejorar la comunicación con las regiones más apartadas del país. Eso fue una gran revolución que hubo a nivel nacional. Bueno, yo diría a nivel mundial debe haber sido parecido, ¿verdad? Pero digamos en nuestro país fue algo muy importante. Esta es una empresa que se formó que se llamaba ENTA, que era también creo que de don Román Macaya y otra gente asociada a él. Aquí están cargando los bultos de correo aéreo. Bueno, la aviación comercial entonces vino a revolucionar en muchos aspectos a la Costa Rica de mediados de la década de 1930, ante la ausencia de vías terrestres y buenos caminos, y fue una buena aliada para las comunidades alejadas. El comercio y la producción se estimularon en dos sentidos. Por un lado, digamos, el Valle Central se vio favorecido para tener más productos producidos en zonas lejanas, y a la vez esas zonas lejanas se vieron favorecidos con bienes y servicios que venían de la capital, que antes era más difícil, y esto estimuló el desarrollo de esas zonas. Aquí vemos este mapita. Este es un anuncio que salía en los periódicos, pero vemos cada uno de los circulitos era un campo de aterrizaje, más bien era lo que era, ¿verdad? Aquí vemos a don Román Macaya en el aeropuerto de Pérez Celedón. Ahí vemos ese ranchito que es de paja, con techo de paja. Esa era la terminal aérea. Y bueno, se ve que había alguna actividad o la gente llegaba a ver el avión cuando llegaba, ¿verdad? Debía haber sido casi como el cuento del hielo en Macondo, ¿verdad? Algo así. Bueno, y entonces esto llegó a cubrir muchas necesidades, como les decía, desde necesidades muy reales y vitales hasta, digamos, la gana de pasear y conocer. Fue muy importante, digamos, les voy a contar el cuento en la zona bananera del Pacífico Sur, solo se podía llegar por medio de barco o tal vez a caballo, sería, ¿verdad? Pero digamos, de Punta Arenas hacia el sur había que irse en barco. Entonces, y las condiciones de los trabajadores bananeros no eran, digamos, las más apropiadas para tener guardado su dinero. Mucha gente se había ido a trabajar allá
como para mandar plata a sus familias y esto. Y entonces había mucho problema y había mucho robo entre los compañeros de trabajo que compartían un barracón, que era donde ellos vivían en dormitorios grandes. Al haber establecido una agencia de correo aéreo, mucha gente podía ir a depositar su dinero para mandárselo a su familia por medio de eso, y entonces era, digamos, fue de mucha ayuda para la gente. Y también, digamos, se podían sacar enfermos, gente accidentada, etcétera. Bueno, como hemos hablado, que dinamizó y surgió una red importante que unía a Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Limón, San Isidro el General, Quepos, Puerto Cortés. Todo esto hacía muy ágil, digamos, el movimiento de las personas. Era caro, pero digamos, para mucha gente era muy caro, pero digamos, era era hasta cierto punto accesible digamos, para los trabajadores bananeros. Algunos podían viajar en eso. En 1940 había 40 aeropuertos en servicio, 30 municipales y 10 de propiedad privada, de los cuales 6 eran de la compañía United Fruit Company. Entonces, bueno, ya se llega a un momento en que hay que tomar una decisión y construir el aeropuerto internacional. Y entonces se hace necesario porque un aeropuerto formal que contara con las disposiciones técnicas y legales requeridas, como pista de aterrizaje, áreas adecuadas de bodega, seguridad y una terminal aérea diseñada para atender ay, perdón. Perdón. Bueno, hubo una discusión muy larga sobre si el aeropuerto debía ser público o privado, cómo se debería manejar, si debería ser una administración mixta o si le correspondía al Estado tener a cargo eso. Al final se decidió en que se haría en la Sabana y que este iba a ser propiedad estatal y administrado por el Estado. Además, en esta legislación fue la primera en la que se estableció un control para la operación de los diferentes aeropuertos, digamos, que había, y se reguló en términos generales la actividad aérea. Bueno, este es parte del decreto. Se le llama decreto, realmente es una ley, se llamaban decreto ley, y sí, porque si es emitida por el Congreso, era la Asamblea Legislativa, o sea, era una ley. Entonces, hubo, digamos, malestar de la gente, porque la gente que quería que fuera en la Sabana una área recreativa y para deporte, entonces hubo mucha oposición. Entonces, como siempre aquí, se llegó a medias tintas, ¿verdad? A conciliaciones que se sabía que no se iba a cumplir. Como dice ahí, el Poder Ejecutivo procederá a ejecutar las obras necesarias para el debido establecimiento del aeropuerto, respetando hasta donde sea posible el bosque de los niños. Pero eso se sabía técnicamente, que en el momento en que se fuera a construir el aeropuerto se iba a quitar eso. Entonces, bueno, en 1937 se hicieron los estudios preparativos, hubo viajes
para recabar información en Guatemala y en México. Se diseñaron las obras de infraestructura de terreno, en el terreno, y la elaboración y la selección del diseño arquitectónico. Este es el aeropuerto La Aurora en Guatemala, que digamos fue inspirado. No encontré ninguna documentación que lo dijera así exactamente, pero lo que se dice, la voz popular, es que don León Cortés había ido a Guatemala, le había gustado este edificio y quería que fuera similar a este. Entonces, se hicieron varias propuestas, por eso se dice que fueron, ya Guatemala y México tenían aeropuerto desde mucho antes que nosotros, entonces se hizo este fue el modelo, digamos, que se quiso. Aquí tenemos una propuesta que fue desechada. Esta era digamos, un estilo arquitectónico más moderno que el que se recogió, ¿verdad? Ese ya vemos, es muy art déco, pero se desechó. Aquí tenemos otro proyecto que también se desechó. Y ahorita vamos a ver el otro. Bueno, entonces en el 38 ya se comenzó a trabajar en la construcción del edificio. El ingeniero director de obras públicas, Max Effinger Graf, fue el que tuvo a su cargo todas las obras de drenaje y nivelación para las pistas de aterrizaje y para el edificio. Aquí vemos partes de las obras. Eso es tomado de un informe de los 4 años de León Cortés, y esas son obras fotos que se tomaron de él. Aquí y después el diseño arquitectónico del edificio fue obra de José María Barrantes, que era el jefe de arquitectura de la Dirección de Obras Públicas. Allí vemos la firma de él. Y este fue el proyecto que se aprobó. Bastante parecido, ¿verdad? Si nosotros vemos, se le hicieron algunos cambios. Bueno, y además que lo que nosotros conocemos ahora está también un poquito modificado de cómo fue originalmente. Esta era el frente este y este es el frente oeste. Lo que veían los visitantes cuando llegaban en avión, esa era la fachada. Y nosotros del otro lado bueno. Y después el ingeniero Luis Paulino Jiménez tuvo a su cargo el diseño estructural, la dirección del desarrollo del desarrollo del proyecto y la construcción. La empresa de Jiménez fue la que construyó esas obras. En la construcción del edificio también participaron obreros de obras públicas, sobre todo haciendo trabajos, digamos, especializados, ebanistas, herreros y diferentes. El 7 de abril de 1940 se inauguró el edificio. Sin embargo, siguieron un poquito más, unos meses más trabajándolo después de inaugurado. Otra práctica muy usual, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cuando se estaba construyendo la torre. Esta es otra parte, todavía no está terminada, todas digamos, las terminaciones en madera y decorativas y esto. Este es un extracto de ese informe que les digo de los 4 años de la administración de León Cortés, donde dice que fue un esfuerzo muy grande, monetario y de hombres. El trabajo fue muy difícil y
que además se le hicieron obras, fue cuando digamos, hizo una carretera en todo el margen alrededor de toda la sabana. También se arregló el Paseo Colón. Gran parte del trabajo que se hizo con el aeropuerto, también uno de los objetivos que se tenía era incentivar el turismo. Y entonces, digamos, se embelleció esa parte de San José, digamos así. Ay. Esta es la planta del aeropuerto. Vemos que había locales para las empresas locales. Allá arriba estaban los baños, había un restaurante, aquí era donde se observaban la llegada de los aviones. Y la parte al sur era donde llegaban los que venían arribando al país. Y esta es una toma aérea, pero que nos da una idea muy buena de cómo se fue trabajando. La terminal aérea. El edificio fue construido en concreto armado, diseñado para alojar una terminal aérea con las comodidades y tecnologías disponibles a finales de la década de 1930. Tiene un área de 700 metros cuadrados y los mosaicos que tienen en las paredes, y había uno en el piso. Bueno, estos mosaicos estaban en las paredes, esos se encargaron a México, fueron traídos, y el mosaico de los pisos también fue traído desde México. Vemos el producto de las visitas antes preparatorias, que el diseño inspirado en Guatemala y las decoraciones inspiradas en seguro el aeropuerto que tenían los mexicanos. Estos son los escudos de las provincias. Y este avioncito, que es una joya que está todavía ahí en el museo, pero desgraciadamente otra vez le volvieron a tapar, porque le han puesto por un piso. Había unas gradas, entonces él quedaba abajo, porque este era por donde entraba la gente al aeropuerto. Entonces era como un indicador. Está en el piso, ese se conserva, pero en este momento está tapado por un sobrepiso, así como esto. Aquí tenemos esta otra, que ya esta no está, seguramente o se había dañado o al hacer alguna readecuación al edificio se perdió este. Pero digamos, ven como cada una de estas imágenes tenía como propósito también la cuestión turística. Bueno, el estilo arquitectónico predominante es neocolonial. Se dice predominante porque tiene algunas influencias, pero realmente pocas. Predomina el neocolonial en vez del Art Deco, ¿verdad? Tiene puertas y ventanas con molduras, barandas y rejas de hierro forjado, barandas de madera torneadas, columnas salomónicas, arcos de medio punto, maderas talladas. Todo se trabajó con un gran detalle y con muy buena, digamos, con muy buen arte. Fue diseñado y construido cuidando todos sus detalles y decorados, acorde con las funciones y con el carácter de un aeropuerto internacional, puerta de entrada del país. Luis Ferón, que es otro de los que participó, digamos, Luis Ferón era
un joyero que tenía el premio de mejor artesano en Francia, había ganado en el 31, ya en el 33 se había venido a Costa Rica y entonces él trabajaba en obras públicas en una escuela que había que se llamaba Escuela de Oficios de Obras Públicas para formar, yo me imagino que era una especie de INA, porque era para formar trabajadores especializados y artesanos para la construcción. Entonces, él daba clases en esa escuela, él tomó mucha participación, él fue el que llevó a cabo lo que se llama ahora el Salón Dorado, que era el Salón Diplomático, y digamos, él diseñó todos esos trabajos, todos digamos, las maderas talladas que hay, las rejas de herradura y todo eso fueron con base en diseños de él y supervisando a sus alumnos, digamos, de esa escuela. Hablando del Salón Dorado, entonces aquí en el archivo del Museo de Arte se conservan los bocetos de lo que fue posteriormente el mural. Aquí vemos en esta escena, que es el lado este, está donde se recrea la parte de la colonia. Y aquí vemos ya el mural. Está muy pixeleado, pero digamos, ustedes lo ven. Ojalá que lo vayan a ver si no lo conocen. Ese fue un trabajo muy grande que se fue haciendo conforme se iba terminando el edificio. Se hacían paneles de yeso y el yeso un poco, sin estar totalmente duro, se fue tallando. Y aquí entonces termina el mural con el edificio mismo que están aquí, con el avioncito allá. Es clorito picado, exacto, sí. Este edificio destaca entre todas las construcciones neocoloniales del país por su valor arquitectónico histórico y por sus dimensiones y acabados. En 1986 fue declarado oficialmente bien inmueble de valor histórico y arquitectónico. Bueno, este es como para que, este es un panel que hicimos en esa exposición que les digo del 2006 en el museo con colaboración. Creo que aquí hay algunos paneles de esos. Y entonces, para que vean los detalles, cómo está todo trabajado, esa puerta, cómo está tallada, todo eso lo aprendían los artesanos en esa escuela de artes, de oficios. Bueno, el edificio a lo largo del tiempo, del 40 al 58, era el Aeropuerto Internacional de La Sabana. Dejó de ser aeropuerto porque ya la sabana, la extensión de la sabana no permitía que aterrizaran los aviones, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. La aviación se desarrolló muchísimo y entonces ya los aviones cada vez eran más grandes, necesitaban campos, ¿cómo es que se llama? Pistas de aterrizaje mucho más grandes y entonces ya no se podía en la sabana. Realmente no fue una buena decisión haber hecho el aeropuerto en la sabana porque ya era como, y se sabía que la ciudad estaba creciendo hacia eso y que iba a quedar envuelta entre esto. Pero bueno, fue una decisión que se tomó y
y quedó este edificio para poderlo disfrutar. Es un edificio muy bonito. Del 58 al 66 fueron oficinas de Sonsuil, de turismo, y varios años estuvo sin uso. Después estuvo la Dirección General de Educación Física y Deportes, y en 1978 se creó el Museo de Arte Costarricense y se le dio como sede ese edificio, al que se le hicieron varias adecuaciones. Ven que ahí ya no están las ventanitas que tenía. Vean, esta es una toma cuando se estaba haciendo la sabana. Ven allá el laguito, ¿cómo se ve? A donde están haciendo el laguito, y digamos ya estas construcciones se botaron porque eran construcciones anexas que se hicieron. Esas ventanas se quitaron. Fue una mala decisión en ese momento. Incluso muchos arquitectos así lo han considerado, porque lo que se quería era que esa fuera una sala que permitiera poner las obras de arte. Pero digamos, según lo que he oído yo de arquitectos, dicen que fue una mala decisión para haberle hecho eso al edificio, porque eso se solventa poniendo un panel que cubra para adentro, pero se deja solo la fachada con las ventanas, ¿verdad? Esa adecuación se hizo en el 78, en ese momento pues no había mayor conocimientos, que cada vez se tiene más de cómo restaurar y eso, ¿verdad? Y también, bueno, se tomaron algunas decisiones. Ve que incluso ahí, debajo de este balcón, había una puerta. No hay puerta, pero aquí en el anterior vemos que hay una puerta. Esa puerta sí se restableció. En una posterior restauración se le puso la puerta, pero las ventanas no. Bueno, el aeropuerto internacional tuvo una función destacada en la vida económica, política y social del país durante las décadas 40 y 50. Realmente fueron solo 18 años, ¿verdad? De los cuales desde el 55, que ya se estaba construyendo el aeropuerto de la Sabana, de El Coco, ya los aviones más grandes que llegaban tuvieron que aterrizar ahí, aunque realmente todavía la Sabana siguiera siendo aeropuerto internacional. Pero ya en el 58 oficialmente dejó de ser, pasó a ser el Coco, el aeropuerto internacional. Fue un lugar de recibimiento y de despedida al visitante, al viajero, al desterrado, al político, al inmigrante, al inversionista. Fue testigo de los primeros años de la aviación comercial, de la Guerra Civil del 48, del retorno de los exiliados políticos, de los paseantes recibidos por una gran comitiva familiar, ¿verdad? Eso antes era, y de las visitas de mandatarios de otras naciones. Funciones que estas funciones las desempeñó hasta el 58. Bueno, aquí vemos puerta de entrada y salida del país, ¿verdad? Esos balcones eran, bueno, muy usados para verlos. Sí, no sé si alguno de ustedes, yo sí me recuerdo que también en el Coco uno antes podía salir, tenían los balcones abiertos para ver. ¿Querías preguntar algo?
Aquí eso, como les digo, el edificio que pareció muy bonito, ¿verdad? Y esto entonces lo promocionaban. Aquí esta es una empresa de taxis y ahí están los choferes uniformados y los taxis que se pararon aquí, digamos, para hacer un anuncio, para promocionar el turismo. Fue testigo de la transformación. Realmente no sé si capta eso tan fielmente, pero fue testigo de cómo fue cambiando la aviación a lo largo de sus años de existencia. Esta es en el 48, una foto. Aquí vemos una foto tomada de cuando llegó el avión con el doctor Calderón Guardia. Y esta es una visita de Kennedy, la visita de Kennedy. Kennedy, tengo entendido que llegó a La Juela, pero se vino en avioncito más pequeño a La Sabana. Entonces él llegó a La Sabana. Y aquí terminamos, don Carlos, con ¿usted tiene para? Muchas gracias. Ahora les vamos a dar un videito. Estas escenas en la mañana del 7 de abril de 1940. Esta herencia... Subir un poquito más de volumen. En la inauguración del Aeropuerto Internacional de La Sabana, filmando estas escenas en la mañana del 7 de abril de 1940. Ese día fue de celebración para los costarricenses. El que pudo se hizo presente. Del extranjero llegaron delegaciones invitadas por el presidente León Cortés, quien ha sido criticado duramente por gastar casi 2 millones de colones en la obra. Es poco el gasto, dice el presidente, si pensamos que estamos aproximando a Costa Rica a los tiempos modernos. En junio de 1936 se anunció el inicio de las obras en La Sabana. Las protestas no se hicieron esperar, dado que el padre Chapuí había donado esos terrenos a los pobres para que tuvieran donde criar su ganado y como campo de diversión. Sin embargo, el gobierno de León Cortés gana la partida y se comienza a construir el aeropuerto, eso sí, a un costado de La Sabana. Para 1954, como lo podemos observar, la simbiosis entre las viejas y las nuevas ideas son un hecho. Vacas a los costados y la pista en el centro. Este aeropuerto fue la puerta de entrada y salida de nuestro país. La nostalgia recorrió sus salones durante 15 años. Pero en 1955 se cerró para siempre el tránsito internacional. Funcionó como aeropuerto de avionetas hasta los años 70. En 1978, el edificio del antiguo Aeropuerto Internacional de La Sabana le da abrigo a otra magnífica idea, el Museo de Arte Costarricense.